Buen día, nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar acerca de la evolución del racionalismo. Nuestro equipo está conformado por Alcántar García Eraíz, Escudero Montes Guadalupe, Soto González Oliver, Hernández García Rafael y Macedo Salvador Adrián. A continuación, les daré una breve introducción. Les hablaré acerca de los orígenes del racionalismo. Es un movimiento moderno o también llamado estilo internacional. Se trata de una de las principales corrientes arquitectónicas de la primera mitad del siglo XX, la cual se desarrolló en todo el mundo durante los años 1925 y 1965. Esta corriente más que nada se centra en la simetría. Tiene las medidas exactas en cuanto a las formas clásicas y se basa en la funcionalidad. Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, la verdadera pregunta es, ¿qué es el racionalismo? Más que nada es la arquitectura de la posguerra, que nació para pensar únicamente en el funcionalismo y en la construcción masiva de viviendas para la clase obrera. Sus trabajos y teorías son individuales y tienen en común la simplicidad de las formas, ya que cada forma pertenece a una función. Y es que queremos hablar de los antecedentes. Antes tenemos que remontarnos allá por finales del siglo XIX, en donde nace el movimiento Art Nouveau, el cual fue el que hizo la ruptura de la tradición artística y se señala como el primero, si no es que el primero, de los intentos de dar un toque moderno a las artes plásticas. Sin embargo, aún podemos apreciar que aún sigue derivando mucho de las artesanías y tiene demasiada ornamentación en la mayoría de sus obras, cosa que en un futuro el racionalismo cambiaría totalmente. Otro dato que hay que tomar en cuenta es que más o menos por los primeros 25 años del siglo XX, gran parte de Europa estaba sufriendo muchos cambios en temas sociales, políticos, tecnológicos. Por este periodo comienzan corrientes en la plástica de Europa, como las vanguardias, constructivismo ruso, cubismo, neoplasticismo y hasta llegando al futurismo. Debido a estas nuevas corrientes, los artistas comienzan a optar por los nuevos rumbos y estilos plásticos, en donde se notan mucho más el uso de las líneas rectas, el gusto por los volúmenes sencillos y la preferencia por las construcciones simples, y esto influirá a la próxima generación de arquitectos racionalistas que vendrán próximamente. Dentro de las características de este movimiento podemos mencionar que se eliminan los elementos de ornamentación o decorativos casi por completo, dejando un estilo bastante básico. Simplificación de las formas volumétricas y principalmente predominan los prismas rectangulares. El uso de colores simples y principalmente enfocándose en los primarios, azul, rojo y amarillo. El principal uso de materiales más comunes o económicos, cristal, acero y concreto en su mayoría. Y su principal característica es la funcionalidad antes de ser estéticamente bonito. Como este movimiento tuvo un amplio alcance internacional, este se desarrolló por toda Europa, Estados Unidos y numerosos países del resto del mundo. Entre sus exponentes más destacados son Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Jacob Peter Oud, Richard Neutra, Philip Johnson, Alvar Aalto, Eero Saarinen, Lucio Costa y Oscar Niemeyer. En esta ocasión hablaremos sobre los arquitectos Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier. Ludwig Mies van der Rohe fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense y junto a sus colegas arquitectos como lo fueron Walter Gropius y Frank Lloyd Wright, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. La arquitectura de Mies se caracteriza por la sencillez de los elementos estructurales y por la ausencia total de elementos ornamentales.
su arquitectura se basa en proporciones. En su trayectoria como arquitecto realizó proyectos como rascacielos, villas o viviendas unifamiliares. Un ejemplo es el proyecto de un edificio de oficinas situado en el centro de Berlín. También el arquitecto Mies van der Rohe estuvo relacionado a la Bauhaus y es uno de los principales exponentes del racionalismo. En sus edificios mostró el uso correcto de los materiales modernos con volúmenes claros. Poco después emigró a los Estados Unidos, donde construyó numerosos rascacielos que lucían como enormes cajas de vidrio en los que se pueden ver la devoción del arquitecto por la pureza de las formas. El rascacielos Seagram Building es su trabajo más representativo. Charles Edward Jenner Gris, más conocido a partir de la década de 1920 como Le Corbusier, fue un arquitecto, urbanista, pintor, escultor y hombre de letras suizo nacionalizado francés en 1930. Su madre era una artista que impartía clases de música y tocaba el piano, mientras que su padre ejercía el oficio común de su localidad, la relojería. El ejemplo de ambos sería decisiva en esta formación intelectual de Le Corbusier, pues el llamado padre de la arquitectura moderna no cursó estudios académicos en esta disciplina. En la arquitectura se convirtió en un referente del siglo XX, aportando innovaciones teóricas que cambiaron la forma en que se razonaban los espacios y edificaciones de entonces y sentando las bases de la arquitectura moderna. El estilo de Le Corbusier fue parte del racionalismo. A lo largo de su producción arquitectónica, el principio de mantener la sencillez, deshacerse de toda ornamentación innecesaria y utilizar materiales prefabricados como el concreto armado da forma a uno de los pilares teóricos, el funcionalismo. Su idea fue simplificar las estructuras de las corrientes arquitectónicas existentes hasta este entonces, especialmente después del auge del Art Nouveau, hasta el grado de responder únicamente a la función utilitaria de cada espacio y recurrir a formas geométricas simples. La UNESCO reconoce desde el 2016 la obra arquitectónica de Le Corbusier como Patrimonio de la Humanidad. Una de sus obras más destacadas es la Villa Saint-Beuve, que fue construida en 1929 a los suburbios de las afueras de París. Una de sus principales características son la fachada de vidrio curvo, espacio interior y de planta libre, las ventanas longitudinales y una cubierta en la terraza. Estos 5 puntos de la nueva arquitectura que Le Corbusier propuso un par de años atrás. Otra de sus obras arquitectónicas fue el Pabellón Corbusier, también conocido como la Casa Cultural Heidi Webb. Se trata del último proyecto diseñado por el arquitecto suizo. Entre sus características principales contaba con un techo prefabricado que da cobijo a un edificio lleno de color y después de pasar por distintos proyectos fallidos de construcción, actualmente es un museo dedicado a las obras, vida y legado de Le Corbusier. Bueno, continuando con la arquitectura racionalista, nos encontramos con la siguiente arquitectura, que es el pabellón alemán en Barcelona, que fue hecho por el arquitecto Louis Mies van der Rohe en el año de 1928 a 1929 y que está ubicado en Barcelona, España. Este fue presentado en Alemania en la exposición internacional que se celebró en Barcelona y que originalmente estaba llamado Pabellón Alemán, pero posteriormente se renombró a Pabellón de Barcelona. Fue la tarjeta de presentación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, emulando el progreso dentro de la cultura moderna de la nación que todavía tenía sus raíces en la historia clásica. Su diseño es elegante, combinado con ricos materiales naturales, sirvió a Mies como un puente hacia su futuro profesional dentro del modernismo arquitectónico. En el concepto que se manejó
a diferencia de otros pabellones de la exposición, Mies entendía su pabellón simplemente como un edificio y nada más, no albergaría arte o esculturas. En cambio, el pabellón sería un lugar de tranquilidad en el cual poder refugiarse del bullicio de la exposición, transformando el mismo pabellón en una escultura habitable. Es un edificio importante en la historia de la arquitectura moderna, ya que en él se plasman todas las ideas del entonces naciente movimiento moderno, con más libertad que en otras obras. Su única función era difundir estas nuevas ideas, así como el uso de nuevos materiales y técnicas de construcción. Entre los espacios, el interior del pabellón se compone de lugares creados por las paredes que se trabajan conjuntamente con los planos bajo del techo para estimular el movimiento, así como para activar el paseo arquitectónico de Mies, en el cual las vistas enmarcadas inducirían el movimiento a través del estrecho paso que se abre a un volumen mayor. Este proceso cíclico de moverse a través de los conjuntos del pabellón pone en marcha un proceso de descubrimiento y recubrimiento durante la experiencia, siempre ofreciendo nuevas expectativas y detalles que antes eran invisibles. Dentro del pabellón se puede identificar tres espacios: el patio de recepción, definido por el área de acceso y lugar; el núcleo edificado, determinado por los planos de los muros levantados con diferentes materiales, siempre manteniendo el control de las vistas a través del manejo de la opacidad; y el patio trasero, este está cerrado por paredes con la presencia nuevamente de un espejo de agua sobre el que se encuentra la estatua de Alba de Gilles Colby. El pabellón ha sido diseñado como una composición proporcional en el que el interior se yuxtapone a dos espejos de agua. El espejo de agua más pequeño se encuentra justo detrás del espacio interior permitido de luz, se filtra a través del volumen interior, iluminando los adoquines de mármol y el travertino. Continuando, la siguiente obra arquitectónica es la fábrica de Fangus, que está hecha por Walter Gropius y Adolfo Miller en el año de 1911 a 1925 y que está ubicada en Alemania. Esta fábrica de hormas de zapato fue el primer encargo industrial para Walter Gropius y su diseño fue hecho por su socio en aquel entonces, Adolfo Miller. En un principio, su promotor, Cayo British, pensó en trabajar con otros arquitectos que eran Eduardo Weiner, pero pues Gropius se le convenció a llevar adelante el proyecto más artístico. En este quería persuadir a su cliente en la forma de estancias, almacenes y fábricas que necesitaban una expresión propia, que esto era lo que él era para hacerlo convencer a su cliente y que con él pues se ganó el hecho de hacer la fábrica Fangus. El concepto que manejó el arquitecto fue la forma del edificio debía ajustarse a la función para que se proyectaba y que corresponde a una lógica constructiva según dicha función. Su imagen no era esconder su forma, sino mostrar de una manera más bella y moderna. La arquitectura debería adaptarse al nuevo mundo de las máquinas. Según Gropius, la forma exacta sin enmascaramientos, con contrastes claros, las secuencias de formas iguales y la única forma y color debida constituir la base de rítmica de la creación arquitectónica. En este edificio se encuentra plasmado estas ideas: un bloque prismático de 3 plantas con base rectangular y cubierta plana, cuya estructura de hormigón armado con soportes desplazados hacia el interior permite liberar los muros exteriores de cualquier función portante y cuya planta expresa claramente sus intenciones comerciales, modernas y funcionales. En los espacios, Gropius se enfocó en lo que serían las oficinas, que lo considera como algo importante y característico de esta edificación. El edificio se compone de 3 plantas con una cubierta plana que, conjuntamente con la sustitución de los muros por grandes cristales que a su vez también conforman las esquinas del edificio, se convirtió en uno de los sistemas constructivos muy característicos de esta edificación. La fachada se articula con un estrecho pilares de ladrillo, un poco retraqueados, entre los que se colocaron los marcos de hierro que sobresalían del edificio y albergaban los grandes ventanales, generando un muro cortina de una ligereza nunca vista en ese momento, creando un espacio interior con abundante luz natural y diluyendo en parte los límites interior y exterior. Es especialmente llamativa la resolución de las esquinas de bloque, ya que en estas convergen 2 ventanales perpendiculares con la única presencia en ellas de ligereza de barras metálicas de soporte. Para Gropius, la fábrica debía ser una especie de palacio para los trabajadores que le ofrecieran luz, aire y limpieza, pero que también sentir la dignidad de la gran idea común, lo que evidentemente contribuiría a mejorar el rendimiento de estos, siempre enfocándose en el usuario.
La Villa Savoye está construida por Le Corbusier en el año de 1928 a 1931 y está ubicado en Pouxy, París, Francia. Esta vivienda fue habitada por ciudadanos durante un corto espacio de tiempo. En la edificación se terminó en 1929, pero tras la invasión de Alemania de Francia de 1940 fue abandonado y posteriormente bombardeado e incendiado durante la Segunda Guerra Mundial. En 1963 la Villa Savoye fue declarada Patrimonio Arquitectónico por parte del gobierno francés y que se procedió posteriormente a restaurarla, ya que encontraban en un estado de ruinas tras la dejadez de los ataques sufridos en la guerra. Y que actualmente ahorita es una casa de museos dedicada a la vida y obra de Le Corbusier. En el concepto que manejó Le Corbusier en la Villa Savoye fue el paradigma de las viviendas, de una forma en que las funciones de la vida diaria en ella se vuelva fundamentalmente para su diseño. El movimiento de los coches para entrar al interior de la vivienda fue el detonante para la concepción del edificio, ya que en este término se engloba el hecho de que la vivienda se conciba predeterminadamente como el objeto que se posa sobre el paisaje y se convierte en uno mismo. Entre los 5 puntos que Le Corbusier maneja para su arquitectura es que en esta se manejan lo que serían los pilotes, que la Villa Savoye se levanta, se aísla del suelo, y la planta libre se consigue mediante la separación entre columnas de carga y las paredes subdivisorias del espacio. Fachada libre. Al perder el muro, su función sustenta, no hay fachada principal y carece de elementos decorativos. La cubierta plana es transformada en jardín, sustituyendo el tejado y recuperando la zona del suelo cubierta por el bosque. Las ventanas longitudinales permiten que el espacio natural, el espacio exterior, se integre con el espacio artificial. El interior a la vez se uniformiza la entrada de luz. Esto es lo que está manejando Le Corbusier en su arquitectura. En los espacios, en la primera planta, está pues dentro del prisma de la planta cuadrada. La vivienda se distribuye a lo largo de la planta en forma de L, que separa claramente la parte pública de los dormitorios, y que a través de todo el recorrido de la vivienda se puede disfrutar de luz y vista del paisaje, abierta en los 4 horizontales. En esta se encuentra lo que sería la sala, que puede considerarse la parte cubierta de un amplio espacio de recepción, del cual las 2 terceras partes consisten en un patio abierto al paisaje mediante una ventana rasgada, continua sobre el interior y el exterior, de tal manera que el cristal no parece ser más que una leve diafragma. En la planta baja, con un exterior estrictamente funcional, lo que se encuentra sería el estacionamiento, que está hecho para 3 automóviles y que esta misma está descansando sobre pilotes, que son es la base importante que engloba la arquitectura y que la hace estar flotando sobre el mismo ambiente, sobre la naturaleza, y que en esta no la está dañando como tal.